electrónica. En virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 33ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten en ella. Continúe, diputado vicepresidente Luis Alberto Zamora Romero, haciendo de nuestro conocimiento el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación electrónica. Atiendo su encargo, diputada presidenta Alba Cristal Espinosa Peña. Orden del día. Primero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas virtuales y presenciales celebradas el viernes 31 de marzo de 2023. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de su similar, donde se autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado COSITEN para la construcción de la Ciudad del Conocimiento.
así como autorizar la donación de terrenos a favor del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ambos del Estado de Nayarit, así como entregar en comodato un bien inmueble a favor del CIAPA Tepic. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar la idoneidad y elegibilidad de la persona propuesta para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Quinto, lectura de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular. Sexto, lectura de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Séptimo, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de esta Asamblea Legislativa. Por tal motivo les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, les solicito el apoyo al área de tecnologías para que me informe del resultado de la votación. Le informo que resultó aprobado por unanimidad de los presentes. Cumplido su encargo, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado vicepresidente Luis Zamora Romero. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas virtuales y o presenciales, estas celebradas el viernes 31 de marzo del año en curso, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa a la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica.
Se cierra el registro de votación electrónica y se informa que se ha registrado mayoría de votos a favor. Se declaran aprobadas por mayoría, por lo tanto se ordena se cursen para su firma correspondiente. Prosiga la Secretaría con el segundo punto relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiende su encargo, ciudadana presidenta. Comunicaciones recibidas martes 11 de abril de 2023. Generadas por el Poder Ejecutivo. 1. Oficio presentado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual se le da seguimiento a la acción de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, respectivamente, al Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México. 2. Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que da cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del decreto que autoriza a diversos ayuntamientos de la entidad la afectación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y comunica que se procederá a efectuar los recursos que se recibirán en el mes de marzo del citado fondo a 2 municipios, de conformidad con lo solicitado por la Comisión Nacional del Agua. Generadas por los ayuntamientos de la entidad. 1. Oficio remitido por el secretario del Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, por el que nos informa la aprobación en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular, y la aprobación en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 2. Oficio presentado por la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Tecuala, Nayarit, por el cual nos remite su voto en sentido aprobatorio del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 3. Oficio remitido por el secretario del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, mediante el cual nos informa su voto en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargo de la elección popular, y la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 4. Oficios presentados por el secretario del Ayuntamiento del municipio de Rosamora, Nayarit, por el cual nos comunica la aprobación en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular, y la aprobación en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 5. Oficio remitido por el secretario del Ayuntamiento del municipio de Compostela, Nayarit, mediante el cual nos informa la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular, y la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 6. Oficio suscrito por la secretaria del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, mediante el cual nos informa su voto en sentido positivo del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 7. Oficio remitido por el secretario del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, por el cual remite la aprobación por mayoría en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 8. Oficio suscrito por la presidenta municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit, por el cual nos informa la aprobación por mayoría absoluta del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 9. Oficios presentados por el Cabildo del Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit, por el cual nos remite la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargo de elección popular, y la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 10. Oficio remitido por el presidente municipal de Huajicori, Nayarit,
por el cual informa que fue aprobado por mayoría calificada el decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 11. Oficio presentado por el secretario del Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, por el cual informa que no aprueban el decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 12. Oficio remitido por el secretario del Ayuntamiento de Valle de Banderas, Nayarit, por el cual nos remite la aprobación en sentido favorable del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 13. Oficio presentado por la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Nayarit, por el que nos comunica la aprobación por unanimidad del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de elegibilidad a cargos de elección popular, y la aprobación por unanimidad del decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se ordena su turno a los integrantes de la mesa directiva para su estudio y dictaminación correspondiente. 14. Copia del oficio suscrito por la síndica municipal y algunos regidores dirigido a al presidente municipal del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, por el cual le solicitan copia certificada del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles y copia certificada de las actas del comité antes mencionado desde el inicio hasta la fecha con sus correcciones y sus modificaciones. 15. Oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Tepic, Nayarit, por el que da cumplimiento al artículo 5º transitorio del decreto de fecha 4 de octubre del 2018, informando a este hecho Congreso del Estado de la utilización de los recursos autorizados y el saldo al 31 de marzo del 2023. Generadas por otros congresos de los estados. 1. Oficio presentado por la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California, por el que hace un respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión a efecto de que se expida a la brevedad posible el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Generadas por el Instituto Nacional Electoral. 1. Oficio presentado por el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, mediante el cual hace entrega del reporte de resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Generadas por particulares. 1. Oficio remitido por el Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo, por el cual solicitan de nuestro apoyo a efecto de realizar las gestiones legislativas correspondientes para que el otorgamiento del Premio Estatal de Periodismo se lleve a cabo el día 7 de junio de cada año como originalmente se hacía. Atendido su encargo, ciudadana presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de su similar, donde se autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado, COSITEN, esto para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, así como autorizar la donación de terrenos a favor del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ambos del Estado de Nayarit. De igual manera, entregar en comodato un bien inmueble a favor del CIAPA Tepic. Atiendo su encargo, diputada presidenta. A los que integramos de las comisiones de Hacienda, Cuenta Pública, Presupuesto y Administración y Políticas Públicas, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de su similar, donde se autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado COSITEN para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, así como autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del COSITEN done respectivamente superficies de terreno a favor del Gobierno del Estado y del Poder Judicial, así como entregar en comodato un bien inmueble al Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, presentado por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado Libre Soberano de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 47, fracción 9 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit, el Congreso del Estado cuenta con atribución para autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar, otorgar en comodato y ceder los bienes inmuebles del Estado, así como contraer obligaciones a nombre del mismo, previo cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Bienes del Estado de Nayarit. En consecuencia, en este es competente para conocer y resolver el procedente sobre el contenido de la iniciativa objeto del presente acuerdo.
Con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Bienes del Estado de Nayarit, el Congreso autoriza la incorporación de los bienes que pretenden enajenar el Estado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1. Acreditar la propiedad del inmueble que se pretende enajenar. 2. Presentar la descripción y ubicación exacta del inmueble con plano catastral correspondiente y fotografías recientes. 3. Presentar el valor catastral del inmueble, así como un avalúo comercial con antigüedad no mayor a un año, a efecto de fundamentar y motivar su precio con base a los principios de transparencia, oportunidad, eficiencia, eficacia e inmediatez gubernamental. 5. Justificar el destino que se le va a dar al inmueble. En virtud de lo anterior, con fecha 28 de marzo del presente ejercicio, el Gobernador Constitucional del Estado remitió a esta representación democrática la iniciativa que hoy nos ocupa, la cual tiene los siguientes objetos. Del decreto mediante el cual se autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado COSITE para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, publicado en el Diario Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 2 de septiembre del 2009, se busca reformar su denominación, así como el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo. La esencia de la propuesta de reforma radica en establecer la posibilidad de que el COSITEM pueda destinar el bien inmueble que le fue otorgado a una donación de acuerdo a las necesidades sociales en general, ello en razón de las exigencias sociales que está habiendo en nuestro Estado debiendo a su crecimiento acelerado. Aunado a la posibilidad que tiene la actual Administración de mejorar la infraestructura para una adecuada prestación de servicios públicos como resultado del éxito de la implementación de las nuevas políticas económicas, financieras y de recaudación. De la extensión superficial concedida al COSITEM mediante el decreto anteriormente descrito, se solicita la autorización para desincorporar y otorgar en donación 2 bienes inmuebles, el primero con una superficie de 2.100 metros cuadrados para ser destinados a la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral, dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, para la construcción de unidades administrativas de centro de conciliación laboral, y el segundo con una superficie de 900.030 metros cuadrados para ser destinados al Poder Judicial del Estado a fin de que se construya los tribunales laborales. El tercer objetivo que se persigue con la iniciativa en estudio es solicitar la autorización a esta honorable legislatura a fin de otorgar en comodato un bien inmueble consistente en el cárcamo de bombeo de aguas negras ubicados en la ciudad industrial propiedad del COSITEM, con una superficie de 17 metros cuadrados, para ser comodatados al sistema integral de agua potable y alcantarillado CIAPA del municipio de Tepic. Ello derivado de una petición realizada por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado al COSITEM, ya que ante la conclusión de su rehabilitación es necesario llevar a cabo su conexión eléctrica y respectivamente operación. Sin embargo, para que esto suceda, el bien inmueble requiere de estar en posesión del CIAPA Tepic, al ser un organismo competente para su mantenimiento y operación. A efectos de acreditar la propiedad del bien mueble respecto de lo que se solicita, la autorización de su desincorporación, a la iniciativa en estudio se anexa copia del decreto que autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado COSITEM para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, publicado en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Nayarit, con fecha de 2 de septiembre del 2009. El inmueble en referencia se encuentra ubicado en la ciudad industrial en el polígono de la Ciudad del Conocimiento, predio A, municipio de Tepic, Nayarit, que cuenta con una superficie de 2.100.38 metros cuadrados. A fin de acreditar el presente requisito, se anexa la iniciativa del avalúo catastral urbano, firmado por la Directora General de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Administración y Finanzas. Asimismo, se anexó el avalúo comercial inmobiliario. Al respecto, es de subrayar que la iniciativa establece como condicionante que el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit deberá destinar el bien mueble en materia del presente decreto única y exclusivamente para el fin específico para el que se autoriza la donación. En caso que destinen a un fin distinto al señalado, quedará sin efecto la transmisión que corresponde y se deberá revertir el inmueble al patrimonio del COSITEM en los términos de la Ley de Bienes del Estado de Nayarit. De acuerdo a lo expuesto, quienes integramos estas comisiones unidas estimamos la viabilidad de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, toda vez que se justifica tanto la necesidad de reformar el decreto que autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo descentralizado COSITEM para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, publicado en el periódico oficial con fecha 2 de septiembre del 2009, así como también se acredita el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley de Bienes del Estado de Nayarit, a efecto de que los 2 inmuebles antes descritos sean desincorporados del patrimonio inmobiliario del COSITEM y sean entregados en donación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado respectivamente, además de acreditarse la necesidad de entregar en comodato el cárcamo de bombeo de aguas negras al CIAPA Tepic.
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los que integramos las 3 comisiones unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y Administración y Políticas Públicas, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la iniciativa, por lo que acordamos lo siguiente. Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de su similar que autoriza la donación de bienes inmuebles a favor del organismo público descentralizado COSITE para la construcción de la Ciudad del Conocimiento, publicado con fecha 2 de septiembre del 2009 en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del COSITE done una superficie de terreno a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit. Decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del CONCITE done una superficie de terreno a favor del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del CONCITE entregue en comodato un bien inmueble al Sistema Integral de Agua Potable Alcantarillado de Tepic, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en su capital, a los 11 días del mes de abril de 2023. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y la Comisión de Administración y Políticas Públicas. Atendido a su encargo, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Para dar cumplimiento al 4º punto del orden del día, solicito el apoyo de nueva cuenta a la Secretaría para que proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar la idoneidad y elegibilidad de la persona propuesta para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Atiende su encargo, diputada presidenta. Quienes integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto con fundamento en los artículos 69, fracción quinta y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 54 y 55, fracción quinta, inciso I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 18, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, suscribimos el presente dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar la idoneidad y elegibilidad de las personas propuestas para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. De conformidad con la Constitución Política del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit es un órgano de relevancia constitucional especializado en materia de fiscalización, el cual forma parte de este honorable Congreso del Estado, pero cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. El artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, la Dirección General de Asuntos Jurídicos es el área administrativa de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit que, abocada al cumplimiento de las siguientes atribuciones, le compete formular y proponer al Auditor Superior hacen al programa operativo anual que contengan los proyectos de los programas que realizará durante el ejercicio fiscal siguiente y las modificaciones al mismo. Para tal efecto, asumirá el modelo, los criterios o lineamientos que determina el auditor superior a través de la Coordinación General de Planeación. 2. Representar a la Auditoría Superior del Estado en los conflictos laborales en los que sea parte. 3. Elaborar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en los que el auditor superior o alguno de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado sean señalados como autoridades responsables. 4. Aportar la información que le corresponda para formular el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior del Estado, así como integrar la información correspondiente a las direcciones y áreas administrativas en su encargo. 5. Elaborar los acuerdos mediante los cuales el auditor superior delegue sus atribuciones a servidores públicos y subalternos. 6. Instruir, substanciar y resolver el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las multas que se impongan. 7. Solicitar a la autoridad competente la aplicación del procedimiento de ejecución para el cobro de los resarcimientos, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se impongan. De acuerdo con el último párrafo del artículo 31 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de sus facultades contará con la Dirección Investigadora, la Dirección Substanciadora y además personal que para el efecto se requiera. Por su parte, cabe mencionar que de conformidad con la legislación en la materia, tanto los auditores especiales como el titular de la Dirección General de los Asuntos Jurídicos serán designados por el Honorable Congreso del Estado con el voto de la mayoría de los diputados presentes entre las propuestas que remita para tal efecto el auditor superior, previa entrevista realizada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Es por esto que, tras la renuncia del licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinosa al cargo de titularidad de dicha dirección,
el licenciado en Contaduría Salvador Cabrera Cornejo, auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, presentó a esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto la propuesta para que el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit sea ocupado por el licenciado Luis Jaime Cuautli Parra. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos legales a través de la documentación entregada, a efecto de constatar la idoneidad del licenciado Luis Jaime Cuautli Parra para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos. Del análisis de la documentación anteriormente referida, se destaca que Luis Jaime Cuautli Parra, que es de nacionalidad mexicana por nacimiento y cuenta con 33 años de edad al día que se suscribe el presente. Cuenta aproximadamente con 27 años de residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública con fecha 10 de enero de 2017, es decir, hace más de 6 años de su emisión. No cuenta con antecedentes penales de conformidad con la constancia emitida por la Fiscalía General del Estado. No se encuentra inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de acuerdo con constancia emitida por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Mediante escrito de bajo protesta de decir verdad, signado con fecha 24 de marzo del presente ejercicio, manifiesta lo siguiente. Me he desempeñado con probidad en el servicio público en el que he laborado. No me encuentro inhabilitado para ejercer cargos públicos, ni he sido condenado por algún delito doloso. Que durante el año previo a la fecha del presente no he ocupado el cargo de gobernador del Estado, magistrado, juez, diputado, secretario de despacho, fiscal general del Estado, ni he ejercido cargos de dirección en un partido político nacional o local. De igual manera, declaro no haber pertenecido al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso durante el periodo anteriormente mencionado. Cuenta con experiencia en la administración pública en materia de fiscalización de los recursos al haber desempeñado los siguientes cargos. En la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con una antigüedad de 6 años, 7 meses y 14 días, fue auditor legal en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, jefe del Departamento de Medios de Impugnación de la Dirección de Investigación perteneciente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y en el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, secretario proyectista y secretario coordinador de acuerdos y proyectos. De acuerdo con las siguientes consideraciones, cuarta y quinta del presente dictamen, se han analizado todos los elementos y requisitos para asegurarse de que la persona propuesta para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit cuenta con el perfil idóneo. Y por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los que integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, sometemos el presente instrumento legislativo a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, por lo que acordamos lo siguiente. Proyecto de decreto por el que se declara la idoneidad y elegibilidad de la persona propuesta para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, fracción 24 y 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se declara la idoneidad y elegibilidad del licenciado Luis Jaime Cuautli Parra para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, se remite a la mesa directiva el presente dictamen para que se someta a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, realizando las acciones necesarias a fin de que las diputadas y diputados, con el voto de la mayoría de los presentes, designen al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit por un periodo de 4 años contados a partir de su designación. Tercero, para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente decreto al licenciado en Contaduría Salvador Cabrera Cornejo, auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y al licenciado Luis Jaime Cuautli Parra. Cuarto, para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese al presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial honorable del Congreso del Estado de Nayarit, Tepic, su capital, a los 11 días del mes de abril del 2023. Los que integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Atendido su encargo, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Bien, continuando con el quinto punto del orden del día, de igual manera le pido su apoyo para que proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, esto en materia de requisitos de elegibilidad a cargo de elección popular. Atiende su encargo, diputada presidenta.
Honorable Asamblea Legislativa, con relación al decreto aprobado por esta honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, celebrada el día 2 de marzo de 2023, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este honorable Congreso del Estado procedió en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo, a través de las cuales emiten su voto y en los términos señalados por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En tal sentido, quienes integramos la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este honorable Congreso del Estado, suscribimos la presente proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular al tenor de las siguientes consideraciones. Con fecha 11 de noviembre del 2022, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Al respecto, el trámite legislativo ante el Pleno de la honorable Asamblea Legislativa fue el siguiente. En sesión pública ordinaria celebrada el 2 de marzo del 2023, se procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargo de elección popular. El mismo 2 de marzo del 2023 se procedió a la discusión y aprobación del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargo de elección popular. De conformidad con lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo descrito por el artículo segundo transitorio del decreto de referencia, se giraron los oficios correspondientes a los ayuntamientos constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo, debidamente integrado, con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de la reforma constitucional en comento. Por conducto de la Secretaría General de este honorable Congreso del Estado, se recibieron las actas de cabildo de diversos ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la encomienda constitucional, registrándose el siguiente resultado. Aguacatlán, favorable por unanimidad. Tecuala, a favor por mayoría calificada. Jala, positivo por unanimidad. Guajicori, aprobado por unanimidad. Santiago Ixcuintla, aprobado por unanimidad de los presentes. Amatlán de Cañas, favorable por unanimidad. Santa María del Oro, afirmativa por unanimidad. Acaponeta, a favor por unanimidad. Del Nayar, aprobatorio por unanimidad. Rosa Morada, aprobado por mayoría calificada. Jalisco, aprobado por unanimidad. San Pedro Lagunillas, aprobado por unanimidad. Compostela, favorable por unanimidad. San Blas, aprobado por mayoría. Ruiz, aprobado por unanimidad. Como se puede apreciar, hasta el momento que se han recibido 15 actas de cabildo, por lo cual se cumple con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los ayuntamientos, tal como refiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. De conformidad con lo anterior y en atención al trámite que el efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit y el artículo 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se somete a la consideración de las y los integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único. La 33ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva en ejercicio de sus facultades, declara formal y constitucionalmente aprobado el decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular, aprobado el día 2 de marzo del 2023. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos de su promulgación y publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes, dando en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 11 días del mes de abril del 2023. Mesa directiva, diputada Alba Cristal Espinosa Peña, presidenta. Diputado Luis Alberto Zamora Robero, vicepresidente. Diputada Jesús Noelia Ramos Dungaray, secretaria. Diputada Georgina Guadalupe López Arias, secretaria. Atendido su encargo, diputada presidenta. Muchas gracias. Para desahogar el sexto punto del orden del día,
Solicito a la Secretaría continúe con la lectura de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Atiende su encargo, vicepresidente. Honorable Asamblea Legislativa, con relación al decreto aprobado por esta Honorable Asamblea de Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 14 de marzo del 2023, mediante el cual se reforma y adiciona los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit, la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso del Estado procedió en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo a través de las cuales se emiten su voto en los términos señalados por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. Consideraciones. Con fecha 18 de febrero del 2023, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en su carácter de gobernador constitucional del Estado de Nayarit, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. Al respecto, el trámite legislativo ante el Pleno Honorable de la Asamblea Legislativa fue el siguiente. En sesión pública ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2023, se procedió a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. El mismo 14 de marzo del 2023 se procedió a la discusión y aprobación del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. De conformidad con lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit, así como lo descrito por el artículo segundo transitorio del decreto de referencia, se giraron los oficios correspondientes a los ayuntamientos constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo, debidamente integrado con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de la reforma constitucional en comento. Por conducto de la Secretaría General de este Honorable Congreso del Estado, se recibieron las actas de cabildo de diversos ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se dan a conocer el sentido de su voto respecto a la enmienda constitucional, registrándose el siguiente resultado. Santiago Escuintla, aprobado por mayoría calificada. Aguacatlán, favorable por mayoría calificada. Santa María del Oro, afirmativa por mayoría. Acaponeta, aprobado por mayoría calificada. Del Nayar, aprobatorio por unanimidad. Rosa Morada, afirmativo por mayoría calificada. San Pedro de Lagunillas, a favor por mayoría calificada. Amatlán de Cañas, aprobado por mayoría. Jala, aprobado por mayoría. Compostela, aprobado por mayoría calificada. Tecuala, aprobado por mayoría. Jalisco, positivo por mayoría. Guajicori, aprobado por mayoría calificada. Ruiz, favorable por unanimidad. La Yesca, negativo por mayoría. San Blas, aprobado por la mayoría. Bahía de Banderas, favorable por mayoría simple. Como se puede apreciar, hasta el momento que se han recibido 17 actas de cabildo, por el cual se cumple con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los ayuntamientos, tal como lo refiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit. De conformidad con lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit y el artículo 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se somete a la consideración de las y los integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único. La 33ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva en ejercicio de facultades, declara formal y constitucionalmente aprobado el decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 47 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el día 14 de marzo del 2023. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos de promulgación y publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes. Dado el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 11 días del mes de abril de 2023. Mesa directiva, diputada Alba Cristal Espinosa Peña, presidenta. Diputado Luis Alberto Zamora Romero, vicepresidente. Diputada Jesús Noelia Ramos Dungaray, secretaria. Y diputada Georgina Guadalupe López Arias, secretaria. Atendido su encargo, vicepresidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas legisladoras y a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para hoy martes 11 de abril del año en curso, dentro de 5 minutos. Se clausura la sesión.